Amados hermanos, hoy es el primer culto dominical de la mañana del año 2025 y en este mensaje les predicaré sobre la segunda petición de oración del año. Recuperemos el primer amor. Oro para que a través de la palabra entiendan qué es lo que deben orar y cumplir durante este año y así vayan recibiendo el gran amor y bendición de Dios Padre. Hermanos, nosotros los seres humanos no teníamos otra opción que ir al infierno, que es la muerte eterna. Sin embargo, el Dios de amor entregó a su Hijo unigénito a la cruz para salvarnos. Si nosotros nos arrepentimos del pecado al creer en ello, Él da a nuestro corazón el Espíritu Santo como regalo. Si el Espíritu Santo viene al corazón, podrá creer en el Dios vivo, en el cielo e infierno, la cruz de Jesús y la salvación que antes era imposible de creer. Ustedes, al llevar la vía de fe, y me imagino que habrán pasado de pronto 10, 20 años de haber experimentado el Espíritu Santo. Y antes de recibir el Espíritu Santo, de pronto se acordarán de cuando no podían creer y dudaban, o de pronto no se acuerdan de ese momento. Entonces, hay momentos en los que de pronto no puedan entender el corazón de aquellos que aún compartiéndoles sobre la palabra y el poder no logran creer. Pero anteriormente nosotros también habríamos tenido ese momento en el que decimos, pero ¿cómo es que Dios exista por sí mismo y que no haya, por ejemplo, no tenga, por ejemplo, padres? ¿Aceptaban toda la palabra con amén? Cuando el Espíritu Santo desciende a nuestro corazón, las cosas que no podíamos creer por el pensamiento carnal son derribadas. Y así podemos creer con fe espiritual. Asimismo, derrama lágrimas y desciende un gozo y felicidad sobreabundante al recibir el Espíritu Santo. Aún una persona a la que odiaba llega a verla con amor y las cosas que le hacía irritar ahora las pasa con una sonrisa. Le alegra ofrecer culto y escuchar las prédicas, y si es una reunión en el Señor, quiere sea como sea asistir. Cuando ofrecemos culto, por ejemplo, en el caso de nuestros hermanos, después del culto de la mañana no regresan a sus casas, sino que se quedan en la iglesia, comen fideos o algún refrigerio y luego ofrecen el culto de la tarde y regresan, y alrededor de las 5 de la tarde hay algunos que regresan a casa para volver luego para la oración de Daniel, o hay hermanos que incluso se quedan hasta la oración de Daniel del día domingo. Al recibir el Espíritu Santo y poder creer en el mundo espiritual, al manifestarse ese mundo espiritual frente a sus ojos, que es muy diferente al mundo físico, llegan a experimentar ese gozo muy diferente al gozo que experimentaban en el mundo. Le hace feliz orar, y si recibe el don de lenguas, se alegra y le divierte orar. Evangeliza a todos con quienes se encuentra y de sus labios fluyen las alabanzas. Entonces, en un momento, la enfermedad está sanada. El problema se resuelve, su rostro se vuelve alegre y lleno de sonrisas. Así las personas de su alrededor llegan a preguntarle, ¿te ha pasado algo bueno? ¿Qué comes que te ves más joven? Aunque es distinto en cada persona, estos fenómenos que les acabo de mencionar son el primer amor de haber aceptado al Señor. Ese primer amor con el Señor. Al decir primer amor, ¿será que es el gozo que solo sienten los nuevos creyentes? ¿Será que este amor desaparece en los que ya llevan una larga vida de fe y cumplen bien su deber con algún cargo? Al llevar una vida de fe madura, ¿será que el gozo se modera y estará bien que el anhelo y pasión se enfríe al haber escuchado mucha palabra de Dios? No es así. El mundo cambia con el transcurso del tiempo. No obstante, y por ejemplo, en el mundo se dice que uno se aburre
cuando uno hace algo repetitivamente. No obstante, la verdad, el Espíritu y Dios son invariables, no cambian. Así debemos ser nosotros también. En una vía de fe correcta, el primer amor se mantiene invariablemente y cada vez que avanza el tiempo se vuelve más fervoroso. Y al decir el primer amor, no deben solamente pensar que es algo de los nuevos creyentes. No piensan así, ¿verdad? Aún llevando muchos años de vida de fe, si no pierden ese primer amor y ese primer amor se vuelve cada vez más fervoroso, también lo expresamos como primer amor, porque ese primer amor se refiere al amor hacia Dios Padre, el amor hacia el Señor. Al haber aceptado al Señor por primera vez, el Espíritu Santo desciende en su corazón. Esos fenómenos espirituales que uno siente, esa plenitud del Espíritu Santo. Y no solamente mantener, sino que cada vez renovarse en esa gracia y llenura del Espíritu Santo. Eso es mantener el primer amor. Mas muchos hermanos y obreros de la iglesia llevan su vida de fe habiendo perdido el primer amor. Al pensar que ofrecen diferentes cultos, también ofrendas, y al ser fieles sin haber abandonado la iglesia, creen que no tienen alguna falla en especial. Pero de pronto piensan que al cometer un gran pecado debe arrepentirse, pero piensan que han desechado grandes pecados y se esfuerzan por desechar las cosas de la carne que hay en su corazón y que no cometen algún pecado en especial. Uno se esfuerza y es fiel de cierta forma, pero ese primer amor que ardía en su corazón se ha desaparecido, se ha insensibilizado. Eso debe ser un gran problema, pero no lo considera como un gran problema y así piensa que está llevando bien su vida de fe. Hay muchos obreros y hermanos así. Pero nuestro Señor reprende severamente sobre el haber perdido el primer amor. El pasaje de hoy es una palabra que dijo a la iglesia de Éfeso de entre las iglesias primitivas. El pastor y los hermanos de la iglesia de Éfeso también se esmeraron al principio por vivir dentro de la verdad de la palabra, luchando contra el pecado por amor a Dios. Se reunieron diligentemente y oraron siempre. Anhelaron escuchar la palabra de la verdad y se esmeraron por evangelizar. Trabajaron arduamente para el nombre del Señor y fueron venciendo con gozo y gratitud. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, se alejaron cada vez más de esta verdad. Desde algún momento, al apartarse de ese primer amor, ya no se esforzaban por reunirse ni de vivir en la verdad. Dejaron la oración y cayeron cada vez al mundo. Y eso no quiere decir que dejaron de congregarse a la iglesia, asistían a la iglesia y llevaban su vida de fe, pero su corazón estaba así dividido. Eso quiere decir, el Señor reprende que eso es haber perdido el primer amor. Les pido en el nombre del Señor para que puedan examinar si estos aspectos no son suyos y si hay algo al que correspondan ustedes, espero que puedan arrepentirse y convertirse pronto. Amados hermanos, la razón por la que debemos recuperar el primer amor no es solo para llevar una vida de fe llena del Espíritu Santo y alcanzar un rápido crecimiento espiritual. No debemos recuperar el primer amor solo porque sea el camino para llevar una vida de fe llena del Espíritu Santo y alcanzar un rápido crecimiento espiritual. Es porque si no recupera el primer amor, llega a ser de gran pérdida y daño a nuestra vida y espíritu. Podemos conocer esto a través del contenido de la reprensión a la iglesia de Éfeso que sale en el pasaje de hoy. La última parte de Apocalipsis 2:5 cita, pues si no, es decir, si no se arrepiente, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces, ¿qué significará quitar el candelero? Significa que retira el Espíritu Santo de nuestro corazón. 1 Corintios 3:16 menciona, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Así indica que nuestro cuerpo es el templo santo de Dios. Es decir, el Espíritu Santo ha descendido en nuestro interior y por ende somos y podemos ser ese templo santo de Dios. Pero si el Espíritu Santo no está, no puede ser el templo santo de Dios y llega a haber problemas. No obstante, cuando dice que Dios quitará el candelero, quiere decir que quitará el templo que es el cuerpo del Señor. Así que eso llega a significar que retirará el Espíritu Santo que está dentro del corazón. 1 Tesalonicenses 5:19 señala, no apaguéis al Espíritu. Y 1 Corintios 3:17, si alguno destruyere, en versión coreana, ensuciar el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si llega a ensuciar el cuerpo que es el templo de Dios, Dios dice que destruirá a una persona así. Esto quiere decir que al retirar el Espíritu Santo de aquel, ya no puede ser más el templo de Dios Santo. Esto se refiere al caso en el que a pesar de que ha recibido el Espíritu Santo, al perder el primer amor y comprometerse con el mundo mediante el pecado, el Espíritu Santo no puede tomar más el cuerpo de aquel creyente como templo. El Espíritu Santo puede descender sobre un corazón santo. Claro, no hemos santificado todavía al 100%, pero si aceptamos al Señor, el Espíritu Santo desciende a nuestro corazón y el Espíritu Santo va santificando nuestro corazón. Eso es posible gracias a que el Espíritu Santo desciende a nuestro corazón. A pesar de que al aceptar a nuestro Señor debemos ir santificando nuestro corazón, pero al perder el primer amor y si el corazón no quiere santificar su corazón, el Espíritu Santo no puede seguir morando en ese corazón. Al llenar nuevamente ese corazón por el pecado, el Espíritu Santo no puede estar en el interior nuestro. Claro, cuando se arrepienta y se convierta antes de que el Espíritu Santo sea apagado, es decir, antes de que Dios retire el Espíritu Santo, Dios dará nuevamente la oportunidad y le dará la gracia. Mas si al no arrepentirse ni convertirse finalmente pasa el límite de la justicia, el Espíritu Santo será retirado. Por supuesto, el Espíritu Santo intentará, sea como sea, darle entendimiento hasta antes de que llegue a esa situación. Su corazón se afligirá y se acongojará, y le dará la oportunidad para convertirse a través de mucha palabra. Pero si continúa sin arrepentirse, finalmente Dios retirará el Espíritu Santo y en ese momento, por más que intente esforzarse, arrepentirse y convertirse, no podrá. Al tener de conocimiento la verdad y la palabra, ya sea por miedo, se esfuerza por arrepentirse y convertirse. Sin embargo, el Espíritu Santo no puede ayudar más y así llega a una situación irremediable. Al preparar este mensaje, yo me puse a pensar en el aspecto de los obreros y los creyentes en los que el Espíritu Santo ha sido retirado. Uno pierde el primer amor porque ha vuelto a tomar las cosas del mundo. Uno decía cortar con las cosas del mundo y había dejado el mundo. Pero, por ejemplo, al tener ese aspecto de volver al vómito, cuánto se entristecerá y gemirá el Espíritu Santo. Y uno siente que el Espíritu Santo gime en nuestro corazón. Y así, cuando uno va a lugares de gracia, a reuniones de gracia, a la iglesia, uno se arrepiente y también derrama lágrimas. O, por ejemplo, ciertamente coloca su corazón delante de Dios, por ejemplo, por alguna enfermedad o problema que ha descendido al haber tomado las cosas del mundo. Y así recibe la oración de intercesión y se arrepiente, pero si vuelve al mundo, el enemigo no lo deja quieto. O, por ejemplo, cuando es tentado por alguien o algún engaño,
Si esto llega a pasar repetitivamente, el Espíritu Santo, esa tristeza y gemido del Espíritu Santo se disminuirá poco a poco. Entonces, esa vergüenza o esa pena o dolor que siente en su corazón se insensibilizará cada vez más. Por ejemplo, al ser uno levita, uno asiste a la ceremonia de cierre y apertura del año y uno recibía gracia, pero al insensibilizarse, la voz del Espíritu Santo es tan tenue, aún pecando voluntariamente, y uno toma las cosas del mundo, aún otros recibiendo la gracia, uno está muy insensible. Y así, al ser repetitivo eso cada vez más, si llega a haber una gran prueba a nivel de la iglesia que Dios permite, llega a caer y vive como cualquier persona del mundo. Hemos visto obreros y servidores así. En su vida de fe, hermanos, ¿qué aspecto cambiante han tenido? El enemigo obra en la parte débil, en el punto débil de uno. Por ejemplo, puede haber la aproximación de una persona de sexo opuesto. Las cosas que a uno le parecía buenas o agradables en el mundo llegan a verse nuevamente, o la maldad que uno quería desechar llega a surgir y suscitar y llega a tener mucha irritación, queja, y así no tiene gozo ni felicidad en su vida. Y así poco a poco llega a caer nuevamente en el mundo. Eso es resbalarse y caer. Uno va marchando hacia adelante y luego se resbala. En ese momento ustedes deben darse cuenta y decir, no debo hacer así, yo puedo así llegar a la muerte. Por ejemplo, cuando se resbala y el freno se estanca o se daña, llega a deslizarse. Hemos visto mucho en la historia de nuestra iglesia. Deben ustedes entender este principio espiritual. Ustedes mismos también deben conocer, aún llevando la vida de fe de 10, 20 o 30 años, habrán también tiempos en los que tenían esa sube y baja. Habría sido bueno marchar solamente hacia adelante, pero por ejemplo, algunos momentos han estado llenos del Espíritu Santo y en otros momentos, al venir alguna dificultad, dejan de orar, pierden la llenura del Espíritu Santo y así se resbalan. Y el Espíritu Santo aún así ha obrado, y así a través de la oración de intercesión y momentos de gracia les ha permitido avanzar con la llenura del Espíritu Santo, y luego han vuelto a retroceder. Eso es perder el primer amor. Deben ustedes darse cuenta por qué situaciones han llegado a perder el primer amor y retroceder, porque eso es caminar en el mismo punto. Debemos hallar estas cosas. Ahora no hagamos así. Ahora recuperemos el primer amor y no perdamos el primer amor. Espero que eso se vuelva más fervoroso. El Espíritu Santo toca nuestro corazón, nuestra mente, pero si aún así uno peca voluntariamente y ama las cosas del mundo y sigue las cosas carnales del mundo, por ejemplo, uno quiere obtener el consuelo del corazón por medio de las cosas carnales del mundo. Si el Espíritu Santo está en nuestro corazón, uno se alegra por las cosas espirituales. Ya les he explicado el aspecto de los nuevos creyentes. Cuando uno mantiene primer amor, el Espíritu Santo obra de manera activa en nuestro corazón. Y así expresamos por lo general de que estamos llenos del Espíritu Santo. Eso se mantiene. Entonces, ¿qué pasa en esos momentos? Uno se alegra de las cosas espirituales, de desechar el pecado, de ofrecer culto, de sacrificar y ser devotos. Y nos alegra hacer todo ello. Pero cuando este primer amor, en otras palabras, la llenura del Espíritu Santo desaparece, ya no nos divierte tanto en las cosas espirituales. Por ejemplo, en la reunión del equipo de misión o algún evento a la iglesia, uno llega a decir, ay, es muy infantil. Por ejemplo, los pastores también realizan algún evento de Navidad, antes o después de Navidad, y hacen actividades recreativas
Y así también se dividen en grupos para competir. Y así pasan al menos una vez al año. Entonces yo pensé lo siguiente. De pronto no eran juegos tan divertidos, pero en el Señor, al tener ese corazón puro e inocente, uno se divierte y se alegra. Y también habían algunos que no participaban y estaban atrás. Y no era solamente en ese lugar, sino que normalmente no tienen esa gracia ni sonrisa en sus rostros. Hermanos, cuando uno está lleno del primer amor y lleno del Espíritu Santo, uno se esforzaba por reunirse, por las cosas espirituales, y cuando alguien compartía algún testimonio, sin importar la distancia, uno iba para escuchar y compartir la gracia. Ayer tuvimos la reunión de Año Nuevo de la parroquia número 1 y la parroquia China 2. Y he escuchado que había hermanos que estaban desde las 8 u 8:30 de la mañana preparando. Y la reunión era a las 2 de la tarde, pero desde muy temprano habían hermanos que estaban guardando su lugar y estaban alistando todo. La temperatura del lugar estaba a 25 o 26 grados porque había muchos hermanos y porque ya habían apagado la calefacción porque estábamos ya llenos en ese lugar. Incluso pusieron ventilación. Los hermanos estaban sentados en el piso y el piso estaba frío y no había tampoco cojines. Aún así, al recibir la oración, sentían ese fuego en su corazón. Y dijeron que no solamente de corazón, sino que físicamente también sintieron ese calor. Y ciertamente el fuego del Espíritu Santo puede experimentarlo físicamente, ¿no? Al uno estar lleno del Espíritu Santo, uno llega a alegrarse y anhelar esas reuniones espirituales, pero cuando uno pierde esa llenura del Espíritu Santo y ese primer amor, quiere llenarse de las cosas carnales del mundo y quiere obtener ese consuelo y llenar ese vacío carnal, ese vacío también espiritual del corazón. Hermanos, debemos percibir que estamos yendo por el camino equivocado para enderezarnos nuevamente. Chequeen cómo son ahora. Algunos dicen que reciben gracia a través del mensaje, que pueden, que llegan a examinar su corazón, pero para uno parece que es una palabra repetitiva porque no logra esforzarse por orar ni reunirse y porque es insensible estando en lugares de gracia y así vive sin sonrisa ni gozo. Así viven las personas del mundo. Las personas del mundo, cada vez que envejecen, llegan a fruncir el ceño porque la vida es difícil. Eso es lo que ellos dicen. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo y tenemos la esperanza del reino de los cielos, podemos alegrarnos por las cosas espirituales. Si alguien es sanado, uno también se alegra. Si alguien es bendecido, uno también se alegra como si fuera uno. Y así es el aspecto de mantener el primer amor y la llenura del Espíritu Santo. Pero cuando no logra ser así, cuando no está lleno del Espíritu Santo y se compromete con el mundo, se alegra por las cosas del mundo. Esto es un problema. Si llega a un estado así, si cada vez se agrava, sea difícil obtener la oportunidad de arrepentirse y sin un sacrificio de amor que sobrepasa la justicia, finalmente no tendrá otra opción que ir a la muerte eterna. Hermanos, a partir de ahora no podemos pedir una oportunidad así con el sacrificio y el paso principal. Así que con su propia voluntad deben despertarse.
deben recordar esa gracia. Tenemos esa gracia, esa justicia que nos ha llenado. Podemos recordar esa gracia y recuperarla. ¿Qué es recuperarla? Es recuperar lo que hemos perdido. Esa gracia que han recibido, esa justicia, ese amor que han recibido. Espíritu Santo, Padre, ayúdame. Yo quiero despertarme de nuevo. Si ustedes van recuperando lo que han perdido, Dios Padre ciertamente dará la gracia. Por ello, como hijos de Dios que han recibido el Espíritu Santo, jamás deben llegar a la situación en la que inevitablemente el candelero será quitado. A través de esta palabra, es más fácil entender el tiempo de la prueba pasada. Los hermanos de Manmin, al escuchar la palabra de vida y ver el asombroso poder, pudieron doblegar el libre albedrío y esmerarse por vivir dentro de la verdad de la palabra. Cuando el amado pastor principal estaba y llenaba la justicia, pudimos hacerlo. Esto fue posible por la gracia de Dios y la intercesión de amor del pastor. Si han recibido así la gracia, deberían decidir completamente de corazón y marchar mirando solo la meta. No obstante, había tomado la determinación y era fervoroso solo al dejarse llevar por el ambiente, por ende es difícil mantenerlo durante mucho tiempo. Uno mismo autónomamente debería aborrecer el mundo, tener el deseo por desechar el pecado, anhelar el cielo y amar al Señor. Pero al hacerlo según la enseñanza y dejándose llevar por el ambiente, otros por temor, eso no era finalmente su fe ni capacidad plena, en los que eso era fe propia y fe plena, sin importar qué es lo que pasaba en el alrededor, no tambaleaban. Porque ese camino al cielo, nadie puede hacerlo por uno. Esa recompensa que uno ha acumulado, nadie las puede quitar. Por eso uno avanza. Sin importar la realidad, sin importar qué es lo que digan los demás, si uno mismo ha tomado la decisión y ciertamente ha habido esa evidencia tangible, uno va invariablemente, uno avanza invariablemente. Eso es el corazón sincero y plena certidumbre de la fe que Dios Padre desea de nosotros. Nosotros debíamos haber formado así a nosotros mismos porque habíamos recibido esa gracia y poder inmensurable. Y nosotros debíamos haberlo tomado como nuestro en esta iglesia donde se manifiesta esa gracia. Pero si uno quiere ir cómodamente sin hacer ese esfuerzo, si esa gracia es retirada, ya lo nuestro es muy mínimo. En cada uno debe haber esa prueba o examen para poder probar si es verdadero o no. Eso es el cultivo humano. Hemos pasado por ese tiempo. Cuando estábamos llenos de gracia, muchos al dejarse llevar por la atmósfera, y es algo que el pastor principal también nos ha explicado varias veces, porque eso no es completamente de uno. Por ejemplo, por ese tiempo de la justicia que el pastor principal llenaba por nosotros, él nos decía que lo tomemos como nuestro, que debía ser algo propio de nosotros. Pero a través de esta prueba de fe hemos podido verificar si era verdaderamente nuestro, propio o no. ¿Y por qué ha habido aspectos cambiantes? Porque al dejarse llevar por el ambiente, uno podía cortar con el mundo, pero con el transcurso del tiempo, por la difícil prueba, uno llega a tomar nuevamente las cosas que había dejado, vuelve a mirar el mundo y así aceptar las cosas carnales que uno había dejado. Y el enemigo y el diablo no nos deja quietos en ese momento. Cuando uno toma las cosas del mundo, en poco tiempo vuelve a tomar el mundo. Y uno no llega a tomar las cosas del mundo de una vez todo, sino que uno va abriendo la puerta del corazón poco a poco. Entonces uno no siente que esto va a ser muerte. Por ejemplo, uno dice, sí, voy a cortar las cosas del mundo, voy a orar. Pero si esa llenura de la oración
se disminuye poco a poco y falta poco a poco a la oración. Uno no piensa que eso es muerte y uno dice, sí, debo orar. Pero si llega a faltar 1 o 2 veces a la oración, no viene alguna gran dificultad a su vida. 2 veces llegan a ser 4 veces y así llega a faltar a menudo a la oración. ¿Y qué pasa cuando falta a menudo a la oración? En ese tiempo ve televisión o tiene interés en las celebridades del mundo o ve las redes sociales. Ay, ese restaurante debe ser delicioso. Y llega a tener interés en las cosas carnales. Ese interés en las cosas carnales no se percibe como alguna gran maldad o pecado. No es que esté cometiendo alguna obra de la carne con una persona del sexo opuesto o que esté dejando la iglesia, pero esas cosas del mundo llegan a llenarse en su corazón sin no darse cuenta. Entonces el enemigo y diablo cautiva su corazón y así al aceptar poco a poco las cosas carnales, tal como les he dicho hace poco, uno ya no le divierte las cosas espirituales, no siente gracia al escuchar el mensaje y le cuesta orar. Si llega a ser así, el mundo lo cautiva completamente y esa fe que uno poseía se pierde. Eso también puede pasar en un tiempo corto. Uno había tardado tanto tiempo. Uno se había tardado tanto tiempo para recuperar, pero si uno acepta poco a poco las cosas del mundo, el enemigo y diablo cautiva su mente y su corazón, sus ojos y tapa sus ojos y oídos. Por eso cuando escucha la palabra, caen en sueño y distracción y llega a aborrecer la oración, mienten más y alardean de sí mismos. Cuando uno era fiel, al menos un poco uno pensaba que era recompensa en el reino de los cielos. Uno participaba, oraba, alababa y uno era devoto. Pero si aún haciendo lo mismo, su corazón cambia. Al perder el primer amor, cuando uno sirve o hace alguna obra de Dios, en ese momento quiere uno ser reconocido, quiere ser elogiado. Pero ¿por qué no me reconocen? Y así llega a resentirse. Y aún haciendo lo mismo, llega a ser una obra carnal. Los levitas deben pensar lo siguiente. Vienen a la iglesia en la mañana y luego salen. Si su actitud, si uno trabaja perdiendo el primer amor, eso no es ser fiel espiritualmente. Será igual que una persona del mundo que recibe un salario para trabajar. Deben examinar si están realmente gozosos al trabajar y orar, porque si no, aún siendo levitas, no es de recompensa alguna. En ese momento Satanás no los deja quietos. Si van cambiando así, el enemigo y diablo cautivarán completamente su corazón y aún pecando serán insensibles y se alejarán cada vez más del amor del Señor y finalmente su candelero será quitado. Me imagino que los hermanos que quedan ahora no serán así. Sin embargo, pese a que el Espíritu Santo no se haya apagado, el hecho mismo de estar perdiendo el primer amor es el problema. Deben chequear preguntando a sí mismos, ¿cuán lleno estoy del Espíritu Santo? Al escuchar la palabra, ¿cuánto reboso de gozo y cuánto estoy experimentando la obra del Espíritu Santo por la que reboso de gozo y descubro mi corazón? Al orar, ¿estoy haciéndolo yo o estoy haciendo una oración que el Espíritu Santo me dirige? Cuando están llenos del Espíritu, deben chequear si están llenos del Espíritu Santo, si tienen ese corazón de cuando eran llenos del Espíritu Santo, y si no, deben recuperarlo. Estoy aborreciendo el pecado al punto que lo quiero desechar. Está siendo de mi fe al escuchar juntos algo bueno, algún testimonio. ¿Estoy yo disfrutando servir fielmente, anhelando el deber por amor a Dios? Deben examinar con precisión si están llevando una vida de fe llena del Espíritu Santo y si están manteniendo el corazón y obras de cuando eran más fervorosos y llenos del Espíritu Santo en su vida de fe, es decir, el momento más fervoroso y lleno del Espíritu Santo en su vida de fe. Y el recuperarlo es recuperar el primer amor. Deben hacerlo así sí o sí.
de cuando aceptaron al Señor por primera vez. No piensen, eso fue cuando yo era nuevo creyente. Recuerden esos aspectos de cuando más estuvieron fervorosos del Espíritu Santo y llenos del Espíritu Santo. Recuperen ese momento. Entonces, ¿qué deberán hacer para recuperar el primer amor que han perdido y marchar con fuerza hacia la meta? ¿Cuál será el método para recuperar ese primer amor? Tal como registra la primera parte de Apocalipsis 2:5, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Deben hallar desde cuándo y dónde se ha disminuido ese esmero y amor, arrepentirse y convertirse. ¿Por qué? ¿Por qué lo he perdido? ¿Por qué he perdido la llenura del Espíritu Santo? Ese por qué también deben hallar. Y cuando estaba lleno del Espíritu Santo, cómo actuaba y cómo vivía yo, también deben recuperar eso, esas obras. Algunos decían, es que yo me tropecé por tal obrero, yo caí en prueba al tropezarme con tal hermano. Y dicen que esa es la razón por la que han perdido el primer amor. Algunos otros, al faltar al culto una o dos veces para ganar dinero el domingo, ahora se ha vuelto difícil incluso guardar el día del Señor. Otros llegan a tropezarse por algún pastor y unos caen en prueba al emplear el pensamiento carnal, puesto que la palabra predicada desde el altar no va con su pensamiento y teoría o argumento. Debemos hallar esos aspectos de haber perdido el primer amor y debemos recuperar de antes de prueba. Puede ser que el tiempo en el que recibíamos la medida de la fe, de pronto era el tiempo más fervoroso para nosotros. Al uno dejarse llevar por ese ambiente fervoroso de la iglesia, de pronto no era completamente suyo. Muchos juzgaron, condenaron y murmuraron durante el tiempo de prueba. Eso es un gran pecado. ¿Qué es lo que Dios nos dice? Que si juzgamos, eso es convertirnos en Dios, en jueces. Y el enemigo del diablo cautiva de inmediato ese pensamiento. Y así el pensamiento carnal va encadenándose. Y si el enemigo del diablo cautiva su mente, ¿cómo ofrendaría a Dios o cómo serviría a Dios? Parece que sus ofrendas y su fidelidad ha desaparecido. Eso es haber perdido la fe y haber perdido la esperanza celestial. Es como si Dios hubiese desaparecido. ¿Acaso Dios está muerto? ¿Acaso hemos creído en algo vano? No, no es así. Dios ciertamente está vivo y el Dios vivo siempre se ha manifestado en nosotros a través de su poder. Al llegar la prueba, ¿acaso Dios ha desaparecido y ahora escatima lo que ha sembrado y ha hecho delante de Él y tienen vida de las personas del mundo? Deben arrepentirse de esto estrictamente si podrán recuperar el primer amor. No obstante, la causa más grande por la que el primer amor se enfría y disminuye es porque ha vuelto a mirar el mundo, porque ha tomado nuevamente las cosas del mundo que iba desechando diligentemente al empezar la vida de fe. Aún siendo una persona que corría fervorosamente por el Espíritu, si en un momento llega a mirar y tomar los deseos del mundo, podrá caer en lo carnal. Es tal como cita 1 Juan 2, del 15 al 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Hermanos, el haber tomado y amado las cosas del mundo, cada uno es diferente. Por ejemplo, cuando escucho los testimonios de sanidad, incluso las hermanas adultas, por ejemplo, dicen que han caído en ver mucho YouTube. Por ejemplo, los hermanos varones ven y buscan noticias de política. Si la necesidad de decir, hermanos, esto es la carne, esto es del mundo, por favor no tomen estas cosas del mundo, sino, por ejemplo, cuando estaban más fervorosos y llenos del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hacían? ¿En qué
en qué pasaban sus tiempos. Recuerden y recuperen de cuando eran, cómo eran de cuando eran fervorosos. Por ejemplo, entre los jóvenes, si antes les gustaba algunas celebridades, ahora han cortado y luego han vuelto a tener ese interés en las celebridades y han llegado a ser personas que disfrutan las cosas del mundo. Cada quien tendrá y sabrá cómo las cosas del mundo han entrado a su corazón. También deben hallar esas cosas y de haber, por ejemplo, dejado y descansado la oración. Mas existe el caso también en el que, aunque al principio pensaba que no tenía intención alguna de tomar de nuevo las cosas del mundo, cae sin darse cuenta en el mundo. Por ejemplo, algunos van circuncidando el corazón diligentemente mediante la llenura del primer amor. Pero si va haciéndolo así durante 1, 2 o varios años, hay momentos en los que uno siente que no tiene avance espiritual y que solo camina en el mismo punto. La forma de maldad que parecía haber desechado sale nuevamente, o por la maldad que no se desecha fácilmente llega a pensar que no logra ser reconocido ni elogiado a comparación de su trabajo y esfuerzo. Entonces llega a cansarse y tener un corazón que piensa, quiero descansar. Hermanos, debemos tener advertencia de este pensamiento carnal que dice que quiere descansar. Cuando el enemigo quería tentar a Eva para que comiera del fruto de la ciencia del bien y del mal, no fue de una vez, come ese fruto, sino que fue paulatinamente, poco a poco. Dios le había dicho que no comiera de ese fruto. Y con el transcurso del tiempo, Eva también cambió esas palabras. Dios le había dicho, ciertamente morirás. Pero Eva dijo, por si nos morimos. O para que no muramos. Y así, si uno acepta poco a poco esos pensamientos, llega a ser cautivado y llega a querer descansar. En ese momento, algunos quieren obtener consuelo o descanso a través de las cosas carnales del mundo. Podrá pensar que eso no es tomar las cosas del mundo, sino intentar tomar brevemente consuelo y reposo. Sin embargo, si descansa así 1 o 2 veces y va tomando las cosas carnales, después, sin darse cuenta, caerá en ello. Lo espiritual de ninguna manera puede ser resuelto por la carne. Si está estancado espiritualmente o si debe penetrar otro nivel espiritual, en esa magnitud debe buscar la forma de resolverlo más espiritualmente. Debe aferrarse más a Dios orando y así hacer descender la gracia y capacidad desde lo alto y obtener la ayuda del Espíritu Santo. Esa es la fe que avanza sin cesar. No obstante, para obtener la ayuda de Dios, debe ciertamente pensar dónde ha caído, arrepentirse y convertirse. Debe derribar el muro que surgió. El haber perdido el primer amor y las primeras obras debe ser por la gracia y ayuda de Dios. Pero ustedes primero deben derribar el muro que surgió entre Dios y uno al haber desechado el primer amor y perdido las primeras obras. Debe haber primero de parte de uno esa voluntad propia por derribar. No se recuperará con decir ora y orar, Padre, por favor, ayúdame a recuperar el primer amor. Deben ustedes buscar, debe haber primero ese arrepentimiento y conversión. Es decir, buscar, hallar y cortar eso que le ha hecho perder ese primer amor. Solo así vendrá la fuerza y gracia con la que pueda avanzar nuevamente. Aquí no debe terminar con arrepentirse a medias o moderadamente, sino debe haber un arrepentimiento que rasga el corazón. Dios Padre ha entregado el Hijo unigénito por mí y el Señor ha cargado la cruz y recibió toda clase de sufrimiento, menosprecio y humillación por mí y ha dado un amor invariable. ¿Cómo he abandonado esa gracia y amor? ¿Cómo pude perder esas primeras obras? ¿Cómo pude amar al mundo que es enemigo de Dios?
debe arrepentirse con un corazón así y dar frutos dignos del arrepentimiento. Y los frutos dignos del arrepentimiento es cortar con las cosas que había tomado del mundo y llenarse de las cosas espirituales, a recuperar esa llenura espiritual. Esas obras las pueden hacer ustedes. Eso es el fruto digno del arrepentimiento. Cuando lo hagan, podrán recuperar la llenura del Espíritu Santo. Aborrecerán incluso un pequeño pecado y al anhelar desecharlo, orará más de todo corazón. La palabra será vida y así podrá llevar una vida de fe con gozo y gratitud. Podrá recuperar el primer amor que deseaba ser más diligente. Fiel y devoto es la obra de Dios, sea pequeña o grande, y así alcanza una vida de fe más fervorosa. Hermanos, desde que un bebé nace hasta crecer como un adulto sano, debe crecer continuamente. Así debe ser la fe de ustedes también. Si caminan en el mismo punto o al contrario retrocede, llegará a escuchar la reprensión, así como la iglesia de Éfeso. Eso no solo aplica en un creyente individualmente, sino también en una iglesia. Existen iglesias que aunque al principio crecían al practicar la voluntad de Dios con fervor y ser fieles para el reino de Dios, desde un momento se detuvieron en su crecimiento. O aunque parezca crecer poco a poco externamente, si examina la parte interna, el fervor, fidelidad y esmero de antes ha desaparecido. Aún congregándose diligentemente, si no tiene ese anhelo y esfuerzo por circuncidar el corazón, eso es haber cambiado. Al principio se esforzaban por reunirse y orar aún en medio de la persecución para practicar la verdad y también se esmeraban por cumplir únicamente la voluntad de Dios. Pero si la iglesia crece en cierta magnitud y transcurre el tiempo, el primer esfuerzo y fervor desaparecen. Entonces ya no quieren trabajar arduamente por la verdad ni se esfuerzan por tener paciencia. Quieren satisfacerse con la situación actual y descansar. Mas no debemos olvidar que nuestro Señor exhorta diciendo: has perdido el primer amor. Cuando nos detenemos y descansamos así. Nuestra iglesia jamás debe ser así. No debemos detenernos ni satisfacernos en cuanto a la oración, fidelidad, caridad, evangelización, avivamiento, misión mundial y manifestación del poder de Dios. También debemos anhelar la medida de la fe. De pronto digan, entonces, ¿cómo chequeamos la medida de la fe? Está todo en la palabra que nos ha revelado. En el libro de la medida de la fe que nos ha dado, está ahí. Y podemos chequear a nosotros mismos. Así podemos discernir qué es la verdad o qué es la falacia en nuestra vida de fe. La palabra debe ser vida en nosotros y así nosotros mismos debemos discernir y recibiendo la dirección del Espíritu Santo. Porque si alguien tuviera que enseñarnos cada vez, tendríamos que seguir a esas personas todo el tiempo, estar detrás de los pastores todo el tiempo. Debemos esmerarnos para que se den muchos más frutos. A pesar de que el mundo malentienda y haya alguna dificultad, nosotros avanzaremos con más fervor para cumplir lo que nos ha sido dado. El deber que nos ha sido dado. El fruto de la fe individual o la iglesia debe tener su barómetro en si a Dios le agrada o no. Y así la gloria de Dios Padre se revelará más grandemente en el año 2025. Termino el mensaje, amados hermanos. El amor de Dios Padre y de nuestro Señor es invariable. Es uno quien no ha estado lleno del Espíritu Santo y se ha fatigado en el camino. En el año pasado también Dios ha guiado a Manmin con la inmutable palabra de vida y poder y asimismo con la gracia que nos derrama como manantial si tan solo abrimos un poco nuestro corazón. Por eso algunos hermanos confiesan que el 2024 fue el tiempo más lleno del Espíritu Santo. Aquellos hermanos no se detuvieron entristeciéndose por la ausencia del pastor principal, sino que al esforzarse por orar con más clamor, dependiéndose de Dios y practicar la palabra que escucharon a través del pastor principal, pudieron recibir la gracia infinita. El Dios de amor no nos abandona como huérfanos, sino que nos guía por medio del Espíritu Santo, quien mora siempre en nosotros.
Solo que debe haber nuestras propias obras. Espero que ahora mantengan siempre la felicidad y gozo, el primer amor y la llenura del Espíritu Santo. Y que sea un amor que se profundiza y se agranda cada vez más, cada día más. Oro en el nombre del Señor para que así marchen sin cesar hasta el hermoso cielo, la nueva Jerusalén. Oremos meditando en la palabra. Buen Padre Dios, hoy hemos compartido la segunda petición de oración del año, que es recuperemos el primer amor. Ayúdanos a examinar nuestro corazón a través de esta palabra. Ayúdanos a hallar dónde hemos perdido el primer amor, arrepentirnos y recuperar ese primer amor. Padre, que nuestro culto, nuestra oración, nuestra fidelidad y más que nada nuestro fervor por la santidad, Padre, arda más. Padre, que sobre nuestros hermanos que se esfuercen, Padre, llénalos de esa gracia de arrepentimiento y transformación. En nombre de nuestro Jesucristo hemos orado. Amén.